de celebrar un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Hoy se habla antes de Cristo y después de Cristo. Pero ese antes de Cristo fue antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Tengamos eso claro, no es después de la muerte de Cristo o antes es antes del nacimiento, marcó la historia. Y como cristianos que amamos a Dios, que queremos ser discípulos de Dios, porque creo que esa tiene que ser la meta nuestra. No te conformes con ser un cristiano, cristianos hay muchos. Y permítame decirlo, hasta los demonios son cristianos. Porque los demonios creen, y un cristiano es alguien que cree en Cristo. Entonces, hay cristianos católicos, hay cristianos de cualquier secta, pero Cristo no vino a formar cristianos, sino discípulos. Diga conmigo, yo soy un discípulo de Cristo. Por eso Jesús dijo, id a ser discípulos, no dijo, id a ser cristianos. Dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dejó ahí, sino que siguió diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, enseñándoles todas las cosas. Entonces la máxima preocupación de nosotros como discípulos de Cristo es aprender todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que está en la Biblia. Y una de esas cosas tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y vamos a tocar algunos aspectos o puntos principales, importantes, acerca del nacimiento. Yo lo llamo unos datos importantes. Y lo primero que quiero tratar hoy es que Jesús nunca llamó a María madre. Nunca Jesús en la Biblia llamó a Jesús a María mamá ni madre, sino que siempre que hablaba con ella, o sea, quiero aclarar y lo vamos a leer, los escritores de los evangelios sí decían la madre de Jesús. Los escritores, porque era la mamá biológica de Jesús. Los escritores de los evangelios sí la llaman la mamá de Jesús. Pero Jesús, cuando hablaba con ella, nunca le decía mamá o madre. Siempre la trataba de mujer. Le decía mujer, que en el original griego, que es que fue escrito los evangelios, es la traducción de guné. Guné, con tilde en la E. Así la trataba, de guné, que se traduce como mujer, pero más específicamente como mujer casada, como esposa o como mujer con marido. Mire la diferencia. La trataba de mujer, importante eso. La trataba de mujer casada, de mujer con marido, para que entendiéramos que ella no es una deidad. Y vamos partiendo desde este punto fundamental. Si ella no es una deidad, no puede ser la madre de Dios. Porque creo que usted rezó Santa María, madre de ¿quién? Entonces Jesús no la trataba sino de mujer, de guné, mujer con deseos, con pasiones, mujer carnal que tenía que sujetarse a un hombre. De esa forma la trataba Jesús, no con desprecio, no con menosprecio. Ok, Juan capítulo 2, versículo 3, vamos a leer la escritura allí. Juan capítulo 2, versículo 3. Entonces no se olvide ese primer punto. Ok, estamos tratando de eso. Dice el texto de Juan capítulo 2, versículo 3. Y faltando el vino, y dice el escritor, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo qué? Mujer, aún no ha venido mi hora. Y paso ahora al evangelio de Juan 19, 26. Dice el mismo escritor Juan, cuando vio Jesús a su madre, escribe Juan, y al discípulo a quien él amaba, que estaba Jesús crucificado, dijo a su madre, mujer,
he ahí tu hijo. Y ninguno de los otros tres evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, mencionan tan a fondo esta historia. Solo Juan. Y usted y yo sabemos, creo que se los expliqué hace poco, Juan es el escritor que tiene un enfoque en particular. El evangelio de Juan no es conocido como sinóptico, sino Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos, que se traduce como vista común. Y la vista común de Mateo, Marcos y Lucas es ganar y alcanzar a tres pueblos diferentes. Mateo al pueblo judío, Marcos al pueblo romano y Lucas al pueblo griego, ganárselos. Pero la visión con que el Espíritu Santo inspira a Juan a escribir el evangelio no es para ganar ningún pueblo, es para adoctrinar y fundamentar a los que Mateo, Marcos y Lucas ganan por medio de su evangelización. Entonces, como la visión con la cual Juan escribe su evangelio es más doctrinal, por eso el Espíritu Santo lo inspiró a escribir esto, a llamar a su mamá Guné, porque el Señor que todo lo sabe, en su presciencia, no presencia, presciencia, o sea, previo conocimiento, sabía todo lo que el diablo iba a planear en el futuro, o sea, en nuestro presente actual. Y es que la gente adorara a María como la madre de Dios. Entonces, por eso el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, no le da el título Jesús directamente de mamá, sino de mujer. Amén. Entonces quería dejarle ese dato importante para que usted sepa y empiece a investigarlo usted en la Biblia, porque el discípulo no se queda con lo que se le enseña desde el púlpito, sino que investiga. Amén. Así que le dejo eso allí. En segundo lugar, hay una pregunta entre los mismos cristianos evangélicos, discípulos de Cristo: si nosotros debemos o no debemos celebrar la Navidad. Y a veces no sabemos ni para dónde coger. ¿No ha sentido usted eso a veces? Por eso yo le aconsejo tanto, amado hermano. Sí, gloria a Dios por las redes sociales, que hoy podemos tener prédicas de cualquier lugar del mundo, nos edificamos. Pero usted y yo no a todo debemos decirle amén. Yo esperaba que no dijeran amén, pero dijeron amén. Usted y yo no a todo debemos decirle amén. Ahora nadie dijo amén. La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno, y lo malo hay que desecharlo. Y hay que mirar, así como cuando leemos la Biblia, los contextos culturales, históricos, sociales de la época en que se escribe el texto para poder aplicarlo a nuestra era. Debemos mirar el contexto de los que predican hoy día. Amén. Hay que tener eso en cuenta. Ahora hay que buscar la verdad bíblica y la revelación de la palabra, para no quedarnos allí entre dos aguas. La celebro, no la celebro, qué es bueno, qué es malo. Entonces yo creo que vamos a hablar un poquito de esto y tenemos que partir con el pleno conocimiento de que Jesús no nació en diciembre. De ahí partimos. No nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. La Biblia no da una fecha exacta de su nacimiento. Lo que sí podemos es calcular su nacimiento. Número uno, el Evangelio de Lucas nos enseña que un hombre llamado Zacarías, capítulo 1, estúdielo después, le tocó en turno entrar a ofrecer el sacrificio del incienso en el lugar santo. Y él pertenecía a la clase de Abías. La clase de Abías era la clase número 8. Eso nos remonta al segundo libro de Crónicas. Mire, porque es importante que usted conozca la Biblia, hermano.
De pronto más de uno aquí estará azul diciendo, ¿y cómo así para allá, para acá? El segundo libro de las Crónicas, el rey David, cuando organizó la adoración, organizó a los sacerdotes por turno, porque eran bastante. Y entonces los organizó por familias. Y salieron 24 familias, 24 turnos. Y cada turno tenía el apellido o el nombre de la familia. Y Zacarías venía de la tribu, de la familia de la clase de Abías. Y esa clase de Abías era el turno 8 hasta completar los 24. Cada familia le tocaba una semana ministrar en el templo, de sábado a sábado. Entonces usted empieza a sacar cuenta. El calendario hebreo no es el mismo calendario nuestro. El nuestro es el gregoriano. Y lo que para nosotros es el primer mes del año, enero, no es el mismo de ellos. El primer mes del año judío es el mes de Nisán. Es el primer mes, que fue cuando salieron de la cautividad de Egipto, que Dios le dijo a Moisés: este será el primer mes del año y el primer día para ustedes. Y lo llamaron Nisán. Y el mes de Nisán para nosotros equivale entre marzo y abril. O sea que nosotros estamos como 3 meses adelantados a ellos. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Entonces empiece a contar desde Nisán, marzo, abril, que es cuando empieza el mes judío, y empiezan los turnos. Cada turno le tocaban 4 semanas, una semana. Y si la clase de Abías era la clase número 8, tenía que esperar Bocio 8 semanas. Vaya sumando, serían 2 meses. Pero resulta que ellos tenían que rotarse, porque eran 24 turnos. A cada familia le tocaba 2 veces al año. 2 veces al año. Cuando llegaba la clase número 24, entonces empezaba otra vez la 1. Lo que quería decir que a la clase de Abías no solo le tocaba la 8ª semana, sino la semana 32 por allá. Y dentro de esa semana, de esas 32 semanas del año, alguno estará cabezón, pero solamente te estoy dando el conocimiento. Dentro de esas 32 semanas de las que te estoy hablando, que le pudo haber tocado a Zacarías, sea la semana 8 o la semana 32, tenían que excluir la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, porque en esa semana todos los sacerdotes, todas las familias ministraban. Ese es el dato. O sea que por allí podemos ir sacando conclusiones. Otro dato histórico es cuando reinó el rey Herodes. Allí sacan la fecha, porque recuerde que el rey Herodes mandó a empadronar, a hacer el censo. Y en los anales de la historia está la fecha en que nació en que mandó el rey Herodes. Y por allí sacan la cuenta. Se la resumo. Entonces, en todas estas cuentas se cree que Jesús realmente pudo haber nacido entre septiembre y octubre, a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, partamos de la base de que Jesús no nació en diciembre. Ahora, los que dicen que no hay que celebrar la Navidad porque es idolatría, tienen razón en algo. Lo que sucede es que cuando ya la iglesia dejó de ser la iglesia perseguida, la iglesia que mataban, que echaban a los leones, la iglesia pasó a ser la iglesia imperial, a mandar en el imperio, y allí se tergiversó la verdad bíblica, se perdió lo apostólico real y original de la Biblia, y entonces se empezó a mezclar el cristianismo con idolatría y con brujería. Porque el emperador Constantino estableció que no se iba a perseguir más a los cristianos y que a partir de esa fecha la religión cristiana iba a ser la religión del imperio. O sea que de manera obligatoria
todo el mundo tenía que ser cristiano. Y si aquí en Colombia saliera una ley de que todo el mundo fuera cristiano, no iba a haber cristianos genuinos, sino que por conveniencia los que trabajan con el Estado seguramente les dirían: si no eres cristiano, te despedimos. Y él, por guardar su trabajo, decía: yo soy cristiano, pero seguía practicando idolatría, seguiría practicando hechicería, seguiría adulterando y haciendo de cuanta maldad y depravación. Es que no me voy a ir a un estado, me voy a ir a la iglesia, al local. Nosotros nos vemos las caras cada domingo, cada miércoles, y miramos a nuestro hermano y creemos que todos son cristianos, pero lamentablemente no todo el que está al lado tuyo es un verdadero cristiano. Porque el domingo tú lo ves alabando a Dios y adorando, pero el resto de la semana, ¿qué anda haciendo? Ok, ¿está conmigo? Entonces se levantó este imperio que estableció que el cristianismo era la religión del Estado, y se descarrió la verdadera doctrina, no el evangelio. Entonces se mezclaron algunas cosas, nació el papado, el catolicismo, gloria a Dios, empezaron a hacer no sus doctrinas, sino sus dogmas. Y la iglesia católica comenzó a evangelizar los pueblos de alrededor. Y donde llegaba, como tenían el poder del imperio romano, que era el más poderoso de aquel tiempo, subyugaban. Y lo que hacían era cambiarle la idolatría de ellos por fiestas cristianas. Y entonces había una fiesta ya que se realizaba, el nacimiento del sol y otra serie de cosas, para la fecha del 24 para 25. Entonces la iglesia católica dijo en su evangelización: a partir de hoy no van a celebrar más eso, sino ese día sigan celebrando, pero el nacimiento de Cristo. ¿Estoy siendo claro? Entonces a partir de allí es que algunos cristianos evangélicos dicen que no hay que celebrar la Navidad, que no hay que celebrarla porque es una fiesta pagana, porque Cristo no nació en diciembre. Pero yo creo que los discípulos, como usted y como yo, debemos pensar diferente y con entendimiento. Si la gente escoge un mes, una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo, para acordarse de que Cristo nació, y ellos lo celebran, ¿cuánto más usted y yo, que tenemos el conocimiento claro y pleno de por qué Él nació? Y cómo no celebrar que nuestro Cristo nació. Dale un aplauso al Cristo glorioso. Alábalo y diga gloria a Dios. Y ahorita te voy a decir cómo debe ser la celebración nuestra. Porque aunque la iglesia católica, igual hay que bendecirla porque evangelizaron. Gloria a Dios, llevaron esto. Y aunque seguramente la iglesia católica, cuando evangelizó y estableció este cambio, lo hizo con la idea y con el pensamiento de que la gente celebrara el nacimiento de Cristo, a partir de allí se tergiversó. Y hoy día, ¿qué es la Navidad para la gente? Ropa nueva, los niños juguetes, intercambio de regalos, vacaciones, primas, comida, cena de Nochebuena, viajes, paseos, novenas, que en estos días, perdóneme, yo no me las sé todas. En estos días me preguntaron: pastor, ¿qué es la novena? Le dije: la verdad no sé cuál es el origen de eso. Y la gente celebra la Navidad de esa forma y reúnen a los niños 9 días antes del nacimiento. Ven, ven, Señor Jesús. ¿Cómo es que canta? Tú que ibas allá, y Arnold, que fue monaguillo, ¿cómo era? Y entonces cantan también la de los peces borrachones. Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Los peces borrachones.
Y pocos piensan realmente en ese nacimiento. Entonces yo creo que es tiempo de que la iglesia se deje de estar poniendo límites y barreras y aprovechemos, así como lo hacemos en Semana Santa, que la gente recuerda, no celebra, recuerda la muerte de Cristo. Yo les he contado que hace más de 20 años, la primera vez que fui a Corozal a ministrar a una iglesia, creo que fue a Corozal o a San Pues, uno de esos dos lugares, hace más de 20 años, en Semana Santa, una campaña evangelística. Resulta que el viernes en la noche, cuando termino de predicar, que el pastor me obligó a salir a cenar. Fuimos al centro a buscar dónde cenar y yo veo a la gente vestida de negro. Sí, hermana Amelia, sí. Veo a la gente vestida de negro. Es la hermana Amelia la que está hablando en lengua. Si ustedes no alaban, ella alaba. La gente vestida de negro. Yo dije como que murió alguien. Iba más adelante y otro grupo de gente vestida de negro, de luto. Y ya no aguanté la curiosidad. Usted sabe que yo no soy chismoso profesional, todos somos curiosos. Y le dije, pastor, ¿quién murió en el pueblo? Como que tuvo que ser alguien importante porque yo veo mucha gente. Me dice, no, pastor, lo que pasa es que aquí hay la costumbre, no sé si todavía, pero le estoy hablando hace más de 20 años, que Viernes Santo y Sábado Santo la gente, como murió Cristo, le guarda luto. ¿Usted también lo hizo, Manadela? ¿Se da cuenta? O sea, no celebran, recuerdan. Y nosotros como iglesia aprovechamos para evangelizar y decirle, sí, Él murió, pero no está muerto, Él está vivo. Y le predicamos a la gente por qué murió en una cruz. Le explicamos por qué padeció tanto. Le explicamos para qué los clavos, para qué las coronas, para qué la corona de espinas, para qué los latigazos. Y le explicamos y aprovechamos esa fecha. ¿Por qué no aprovechar la Navidad? Para que tu familia que viene de afuera, tus amigos que se reúnen, tú les hables de Cristo. Amén. Ahora, la Biblia nos habla, Marlene, de 3 grupos que celebraron el nacimiento de Cristo. El primero de ellos, los ángeles. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Los ángeles, el día que Cristo nació, ellos levantaron un coro, anunciaron el nacimiento, pero también cantaron. Lucas 2:8, por favor. Dice la escritura, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí es importante esto. Este es otro dato para saber que Jesús no nació en diciembre. Porque esta fecha de diciembre en Israel es frío. Y los pastores no sacan al rebaño según lo que narra la historia. Entonces este texto desmiente que Jesús nació en diciembre. Sigo leyendo, versículo 9. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. ¿A quién se le presentó? A los pastores. Y la gloria del Señor rodeó de resplandor. Y los pastores tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio se traduce de buenas noticias, de buenas nuevas. O sea que lo que los ángeles estaban haciendo aquí era evangelizando. Y aquí vamos entendiendo cuál debe ser el sentido de la Navidad para nosotros como discípulos de Cristo. Evangelizar. Amén. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David ¿un qué? Un Salvador. Anunciémosle a nuestros familiares que un día como el 24 o 25 nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, le dijo el ángel a los pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, oiga esto, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que hacían ¿qué? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Legiones, multitudes de ángeles decían gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido el Salvador. Aleluya. Si tú tienes la oportunidad, el privilegio de irte de vacaciones, algunos de nuestros hermanos ya se fueron. Hay 2, 3 familias fuera, me escribieron: pastor, vamos saliendo, pastor, ya estamos llegando, pastor, ya llegamos. Gloria a Dios. Si estás conectado donde quiera que estés, evangeliza, alaba a Dios durante estos días, que te oiga tu familia, que mientras tu vecino pone la canción de los peces borrachones, tú ponle: santa la noche, divina la noche, y habla, evangeliza. Y si tienen la costumbre de repartir galletas, que ya se perdió, ya no me traen galletas, galletas navideñas, meta un tratado allí. Gracias por esos 3 amenes. Eso es lo que los ángeles hacen. Ellos nos enseñan lo que usted y yo tenemos que hacer en Navidad. Si no podemos viajar, aquí evangelicemos, vengamos a los cultos como hoy, adoremos a Dios. La Navidad para algunos es no venir el domingo y quedarse durmiendo hasta tarde. Vamos a dejarlo allí. Segundo grupo, los pastores de los cuales los ángeles hablaron aquí. Los pastores nos enseñan que la Navidad sigue siendo para evangelizar y para alabar a Dios. Versículo 15, por favor, ahí en el capítulo 2 donde estamos. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues lentamente, corrieron, y para ir apresuradamente tuvieron que dejar las ovejas. De pronto dejaron a alguien encargado, pero los que recibieron la palabra dijeron: las cosas de Dios no es para cuando yo pueda o para después. Wow. Si tú has entendido para qué nació Cristo, venir a adorar aquí tiene que ser tu prioridad y mi prioridad, y dejar todo allá, encargar a alguien o que te esperen. Pero los ángeles, los pastores nos enseñan que hay que ir apresuradamente. Aleluya. ¿Por dónde voy? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer, o sea, evangelizaron las buenas nuevas que se les había dicho acerca del niño. Porque no solo estaba María y José, había mucha gente allí. Pastor, pero ese versículo dice que solo María y José. Espérate ahí. 18. ¿Qué dice? Si no hubiese dicho María y José, y María no se iba a maravillar, porque María ya sabía, porque el ángel se lo había dicho, y José también sabía, porque acuérdese que a José, cuando se enteró que María estaba embarazada, permítame usar el costeñol, él dijo: ese chicharrón no es mío. Esta me viene con el cuento de que el Espíritu Santo
La embarazó. Yo me voy. Y para que no la mataran a ella, también se iba en secreto y el ángel se le apareció y le dijo: espérate, no temas recibir a María, porque lo que hay en ella, santo es. O sea que José la tenía clara. A un evangélico discípulo de Cristo no hay que evangelizarlo. Gracias por esos 20. Usted y yo la tenemos clara. Usted y yo sabemos a qué venimos a este lugar. Entonces los pastores tuvieron que hablar con otras personas que estaban allí. Dice: y les contaron y se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, así como usted y yo hoy estamos guardando la palabra, pero también meditándolas en el corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Porque recuerde que fueron los ángeles que le hablaron. Ahora lo estaban viendo. Y seguro María les dijo: sí, a mí se me apareció un ángel. Y José dijo: a mí también. Intercambiaron el discipulado que tenían. Y cuando se regresaron, ellos sabían que un acto como ese, un evento tan magno como ese, era para alabar y para glorificar a Dios, como usted y yo lo estamos haciendo. Aleluya, alaba a Dios, dale gloria, dale alabanza, aleluya. Y nos falta un tercer grupo. ¿Quién más falta? Tenemos los ángeles, tenemos los pastores y ahora vienen los magos. Quítese eso de reyes. La Biblia no dice que eran reyes, magos. Y cuando hablamos de magos, no piense en el mago Lorgia y en la traducción original, la palabra correcta es sabios. Sabios. Y esta gente, lo que eran sabios, astrónomos, no astrólogos. Hay que marcar la diferencia. Los astrónomos son los que con ciencia, con estudio, investigan los astros, los planetas. Esa es una profesión. Los astrólogos son unos brujos hijos del diablo. Aquellos que hablan del horóscopo y del movimiento de los planetas para alinearse, para que hoy te va a ir bien. Si tú eres cáncer, el Señor reprenda tu espíritu de cáncer. No salgas porque te va a caer un piano en la cabeza. Arsenique vive en un edificio. No salga. Esos son astrólogos, brujos. Pero estos eran sabios astrónomos. Y que ellos conocían en parte la profecía de que un día iba a aparecer una estrella diferente a todas. Una estrella diferente a las que ellos han estudiado o habían estudiado en su época. Y que esa estrella anunciaría algo diferente. Y ellos seguramente tenían sus herramientas para seguir a la estrella. Así como le dije que la Biblia no habla de que eran reyes, sino magos, sabios, astrónomos. Quítese de la idea de la cabeza de que eran tres. Y que Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es invento de la religión tradicional. Dicen que son tres por los tres regalos. Pero hay versiones que dicen que eran como 70. O sea, era un grupo de estudiosos. ¿Cuántos están rompiendo tradiciones hoy? Ellos tenían sus aparatos y siguieron la estrella. Y creo que lo vamos a leer. Vaya buscándome Mateo 2, ya les digo dónde. Mateo capítulo 2.
Cuando ellos llegaron a la ciudad, ellos buscaron a los sabios intérpretes de la ley. Ojo, ellos no llegaron enseguida donde estaba el pesebre. Ellos buscaron a los sabios de aquel entonces, de la ley de Moisés, para que les hablaran de la profecía de esa estrella. Se da cuenta que era gente que investigaba. Y mire la acción de ellos. Capítulo 2, versículo 11 de Mateo. Usted lo lee con calma. Sé que estoy despertando curiosidades hoy. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué hicieron? O sea que ellos nos enseñan que la verdadera adoración es postrarse. Y ya veo que algunos han ido perdiendo eso que Dios nos dio durante los 8 días de ayuno. Que cuando usted venga a este lugar, póstrese si puede, si su salud, sus rodillas, su edad le permite arrodillarse, arrodíllese. El martes estuve en la iglesia El Edén del Pozón y me decía la pastora Ena, esa ancianita dura 1 hora de rodillas. ¿Y sabe cuántos años tiene la ancianita? 92 años. ¿Alguien aquí tiene 92 años? Todavía no lo tenemos. Vamos para allá y pasaremos de largo. Y yo le dije, cuando la veas así que hagan culto, tómamele un video porque quiero llevármela. Y me dijo, vea la pastora, ahí estaba de rodillas. Tan pronto llegó, se tiró de rodillas. Y aquí hay gente que cuando llega al templo, antes de que empiece el culto, busca con quién hablar. En vez de hablar con Dios. Dios mío. Otros han perdido el interés de venir temprano, antes del culto, porque no han entendido que hay que postrarse primero. O si llegas después que el culto ha empezado, gloria a Dios, alguna dificultad, algún trancón, no sé, pero póstrate. La adoración no es solo palabras. La adoración tiene que salir del espíritu, quebrantar el alma y postrar el cuerpo. Si tu salud, tus piernas, tus rodillas, tu columna ya no te permite arrodillarte, siéntate pero inclínate ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Estos sabios se postraron porque sabían que no era cualquier niño el que estaba allí. Ellos no se postraron por María y por José, se postraron porque el digno de gloria, el vestido de majestad, había dejado su trono para venir a nacer como un mortal. Mi alma te alaba, Dios. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. No dice patineta, ni bicicleta, ni carrito, ni Nintendo, ni nada de ese cuento. Ellos entregaron cosas proféticas. Lo que tú y yo hacemos cuando nos postramos y adoramos a Dios tiene que ser profético. El oro representaba la majestad del niño que estaba ahí acostado. Solo a los reyes se le llevaba presentes de oro. Y este grupo de personas dijeron: no vamos ante cualquier persona, vamos ante el Rey de Reyes. Y le dieron el oro, aleluya. El incienso representaba la divinidad de Dios, porque solo a los ídolos de aquel tiempo se les quemaba incienso para adoración a los ídolos. Ellos entendieron que si a los ídolos se les quemaba incienso, cuanto más al Dios creador de todas las cosas. Ese incienso era reconocimiento
oro. No solamente eres rey, ahora te damos incienso. Eres el Dios de los dioses, creador de todas las cosas. Y la mirra. La mirra se usaba normalmente para embalsamar a los cuerpos, a los muertos. ¿Qué tenía que ver? Mire la revelación que estos sabios tuvieron. Yo no los voy a llamar magos, los llamo sabios. La revelación de que hoy estaban adorando a un niño, rey y Dios, pero que ese niño no vino a vivir eternamente, sino que un día iba a dar su vida por la humanidad. Y ellos profetizaron y dijeron: esto va a ser para preparar el cuerpo de ese Salvador del mundo. Ellos tenían claro que el que estaba allí era el Salvador que iba a dar su vida por la humanidad. Cuando venimos a este lugar, ¿cuál es tu entendimiento? Seamos esos sabios. Vengamos a este lugar con oro. Y no te estoy hablando de prendas ni de metal. Te estoy hablando de lo más valioso que tú tienes. Wow, hay gente que lo está entendiendo. Tu alma es oro para Dios. Tu alma es oro. Por eso tienes que obligarte a levantarte temprano. Oblígate a venir temprano. Oblígate aunque te duela el cuerpo. Como yo le oro a Dios: Señor, llévate cansancio, dolencia, porque yo te voy a dar lo mejor de mí. Abashenda. Ya tú y yo no somos viles. Porque todavía hay gente que ora y dice: Dios, yo no soy digno, soy indigno. No, Cristo te hizo digno. Cristo te hizo valioso. Jesús dice: vosotros sois mi especial tesoro. Y somos oro. Dile al que está al lado tuyo: eres oro. Da lo mejor de ti. Aleluya. Ofrécele incienso de alabanza. Alguien adórelo, alguien hable lengua. Señor, este es nuestro incienso para ti. Este es nuestro incienso. Y la mirra ahora no es para ti. La mirra es para nosotros, Señor. Que nuestro cuerpo se muere para que nuestra alma viva. Morimos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, para exaltarte a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Estos tres personajes nos enseñan: quédate ahí, adóralo, síguelo adorando. Que todo lo creado, que todo lo que tiene entendimiento en el cielo y en la tierra tiene que celebrar el nacimiento de Jesús. Los ángeles representan el cielo. Los magos representan la gente sabia de este tiempo. Los pastores representan al resto del pueblo. Toda tribu, lengua, nación tiene que alabar al que nació. Y ahí donde estás, no te muevas, escúchame, te quiero regalar el último dato curioso. ¿Por qué José no tuvo participación? ¿Por qué José no participó? Búscame Lucas 1, por favor, ya te digo el versículo. El ángel le explicó con claridad a María cómo iba a ser todo el asunto, porque Dios habla con claridad. Lucas 1:34 dice: Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto de que yo voy a quedar embarazada? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo Dios
te cubrirá con su sombra. Esto se llama milagro. Yo creo en los milagros. Y el ángel le dijo: por lo cual también el santo ser que nacerá, santo ser, clave allí, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios, para hacer algo, no necesita muchas veces la intervención del ser humano. Porque cuando el hombre se mete, daña el asunto. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser milagroso. Espéralo. Dios dijo: yo no necesito la intervención de José, porque si José participa en la concepción, debe haber un espermatozoide y un óvulo. Entonces ya participaría el óvulo de María y el espermatozoide de José. Y Dios no quería eso, porque el ser que iba a nacer era santo, el santo ser, para que en él no hubiese transmisión de naturaleza pecadora. Esa naturaleza con la que usted y yo nacemos, con la que luchamos, no podía estar en el Mesías. Cero naturaleza pecadora, cero maldiciones generacionales, para que no se perdiera la divinidad de Dios en él. Por eso no había espermatozoide ni óvulo. El vientre de María solo sería un recipiente para que Jesús formara la naturaleza humana, pero sin maldición, sin genética humana. Por eso Él hoy tiene la autoridad de decirte: de modo que si alguno está en mí, nueva criatura es. La naturaleza pecadora se va. Oh, noche divina.